Bueno, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a revisar el volumen de algunos sólidos, figuras geométricas. Para ello, entonces, lo único que vamos a necesitar es tener en cuenta el- la figura geométrica que vamos a sacar el volumen y su respectiva ecuación. Entonces, por acá tenemos en primera medida un cubo que es rectangular. Para hallar directamente el volumen que tenemos por acá, lo único que debemos hacer es multiplicar tres, los tres lados como tal que tiene este rectángulo. Es decir, vamos a realizarlo. Volumen va a ser igual a A por B por C. Como ya tenemos todos los lados, lo único que vamos a hacer es multiplicar el lado A, que es 8 centímetros, por el lado B, que es 3 centímetros, por el lado C, que equivale a 2 centímetros. Una vez nosotros tenemos todos los elementos acomodados como lo dice la fórmula, la ecuación, lo único que hacemos es multiplicar 8 por 3 por 2. Para el caso nos da un total de 48 centímetros y acá debemos tener mucho cuidado las unidades de volumen cúbicos. 48 centímetros cúbicos. ¿Listo? Recordemos, 8 por 3 por 2. 48 centímetros cúbicos. Ese es todo el proceso que debemos realizar ahí. Si nos damos cuenta, es un proceso bastante sencillo. Aquí vamos a pasar con el cono, el cual tenemos dos medidas. En la primera parte es la medida de la altura y por otro lado tenemos el radio. Entonces, si nos damos cuenta, por acá la ecuación de el volumen de un cono, entonces es pi por el radio al cuadrado por la altura dividido 3. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir directamente los valores como lo indica la fórmula. Entonces, decimos el volumen va a ser igual a pi. Recordemos que pi es un valor constante que se encuentra en cualquier calculadora. Lo vamos a multiplicar por el radio al cuadrado. Entonces vamos a multiplicarlo por el radio. El radio en este caso es este valor que tenemos acá de 5 centímetros. 5 centímetros. Y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Por último lo multiplicamos por la altura. La altura en este caso es de 10 centímetros. Entonces lo multiplicamos por 10 centímetros. Pasamos por acá la fracción, la línea de fracción, y lo vamos a dividir todo entre 3. Es muy sencillo, lo único que debemos relacionar acá es la altura y el radio de ese respectivo cono. Entonces acá vamos a hacer la operación pi multiplicado por 5 al cuadrado por 10. Y recordemos que lo vamos a dividir entre 3. Nos va a dar un total de 200, por acá, 261,8 aproximándolo. Y nos va a dar en unidades de centímetros cúbicos. En ciertos casos es mejor dejarlo en unidades teniendo en cuenta a pi. Es decir, lo único que no vamos a multiplicar es el pi en la calculadora. Para este caso nos daría el volumen en función de pi. Vamos a hacerlo. Nos va a quedar el volumen igual a. Dejamos pi, no multiplicamos pi, simplemente vamos a elevar 5 al cuadrado, lo multiplicamos por 10 y lo dividimos entre 3. Esto me da 83,3 pi. ¿Listo? Entonces acá lo único que no se hizo fue multiplicar pi, sino se deja todo en función de pi. ¿Para qué se suele hacer esto? Recordemos que pi es un número que tiene prácticamente infinitas cifras decimales. Es decir, cuando nosotros ponemos acá esta nomenclatura, ¿qué estamos queriendo decir? Que estamos tomando todos los valores decimales. Y no nos olvidemos de las unidades centímetros cúbicos. Ese es todo el proceso. Cualquiera de las dos respuestas es viable, es correcta. Continuamos por acá con un cilindro. Tenemos por acá la ecuación, la fórmula de cilindro, y lo vamos a hacer exactamente lo mismo, reemplazamos los valores. Entonces decimos volumen es igual a pi
por radio. Recordemos que acá el radio es de 5 centímetros al cuadrado por h. En este caso la h, recordemos que es la altura, equivale a 15 centímetros. Es muy parecida a la ecuación anterior. La diferencia es que no hay una fracción, no tenemos una división. Ok. Hacemos el mismo proceso. Multiplicamos a pi por 5 al cuadrado por 15. Y acá ya tenemos directamente el volumen de esta figura, que equivale a 1178,1. Recordemos las unidades de volumen, centímetros cúbicos. Si no ponemos estas unidades, recordemos que podemos caer en un error. O también lo podemos dejar, como acá también tenemos pi, también lo podemos dejar en función de pi, es decir, 5 al cuadrado por 15. Eso nos da 375 y dejamos pi al ladito. Recordemos que lo que quiere decir es que queda multiplicando ese pi. ¿Listo? Centímetros cúbicos. Cualquiera de las dos respuestas, al igual que el ejercicio anterior, está perfecta. Por último, tenemos entonces por acá que el volumen va a ser igual a... Lo único que vamos a entrar es a reemplazar un dato. De hecho, solamente el ejercicio nos da un dato que lo tenemos por acá, que es el radio. ¿Listo? Entonces, el resto de elementos quedan intactos. Es decir, 4 tercios lo dejamos tal cual como lo vemos acá en la fórmula. 4 tercios multiplicado por pi multiplicado por el radio al cubo. Es decir, por 5 centímetros al cubo. ¿Listo? Por último, entonces realizamos las operaciones correspondientes y decimos que 4 por pi por 5 al cubo. Y lo vamos a dividir todo entre 3. Nos da un total de 523,6 centímetros cúbicos. No se nos olvide la relación del volumen, que es centímetros cúbicos. Y también recordemos que podemos dejarlo en función de pi. Ya es elección de cada uno de nosotros, si lo dejamos con pi o sin pi. Entonces, para dejarlo en función de pi, decimos 5 al cubo por 4 dividido 3. Entonces eso nos da un total de 166,67 pi centímetros cúbicos. Recordemos que cualquiera de estas dos opciones que damos cuando estamos evaluando figuras geométricas que se encuentran en función de pi, donde tengo que hallar el volumen con pi, entonces lo podemos dejar por acá de esta manera. Cualquiera de las dos respuestas es completamente viable. Entonces eso es todo por hoy. Les agradezco mucho y espero que sea útil para todos ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.